Bueno, con esta presentación vamos al primer tema y decíamos en este primer tema lo que llamamos el GPS de la reforma. Queríamos hacer una introducción al tema con este aspecto del procedimiento y formación de sanciones de las leyes. Quizás pueda sorprender un poco este título, pero esto tiene que ver con un aspecto que ha sido largamente discutido en oportunidad de este proyecto de modificaciones impositivas y que dio origen a muchísima discusión en diputados y en el Senado, y que es más, una vez aprobada la ley, el bloque de oposición ha dicho que va a hacer las acciones judiciales justamente por el tema que vamos a mencionar. En un proceso legislativo, nosotros tenemos, bueno, el esquema que hemos tratado de graficar. Comienza con la presentación de un proyecto. Esto lo puede hacer tanto los diputados, lo puede hacer los senadores, el Poder Ejecutivo y también por iniciativa popular. Una vez que este proyecto está, va a las comisiones, luego se debate en ambas cámaras, y una vez que tiene la aprobación de ambas cámaras, el proyecto queda sancionado por parte del Poder Legislativo. Y ahí entonces viene la decisión del Ejecutivo, que es vetarlo o aprobarlo de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. En esto de la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, que este es el tema que se ha discutido, aparece entonces una serie de normas en la Constitución que nosotros también sistematizamos de esta manera, comenzando con lo que es el artículo 78 de la Constitución. Habla de la Cámara de Origen y de la Cámara Revisora. Como estamos ante una norma tributaria, la Cámara de Origen es siempre diputados, la Cámara Revisora es el Senado. Entonces, si nosotros estamos con un proyecto aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de Origen, que sería diputados, pasa a la revisora. Si la revisora también la aprueba por mayoría absoluta, se sanciona el proyecto, quiere decir que queda aprobado por ambas cámaras y pasa al Poder Ejecutivo. Otra alternativa, ya pasamos al artículo 81 de la Constitución. La Cámara de Origen desecha el proyecto en su totalidad. Ese proyecto que tuvo origen en alguno de los sectores pasa a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo desecha en su totalidad y, como vemos en el gráfico, acá la Cámara Revisora nada tiene que hacer, porque esto no se puede repetir en las sesiones de ese año por el hecho que la Cámara de Diputados lo desechó en su totalidad. También el artículo 81 da otra alternativa, que el proyecto sea aprobado por mayoría absoluta en diputados y a su vez la Cámara Revisora, o sea el Senado, la deseche totalmente. Tampoco se va a poder tratar en las sesiones de ese año. La otra alternativa, el proyecto se aprueba por mayoría absoluta en diputados, pero en el Senado tiene adiciones o tiene correcciones por mayoría absoluta. Entonces, en este caso, como tiene la aprobación en diputado y tiene modificaciones en el Senado, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y una vez que vuelve a diputados, dice el artículo 81 que no se puede desechar el proyecto ni introducir nuevas modificaciones o correcciones a las que ya introdujo el Senado. Con lo cual, ¿qué puede hacer diputados? Aceptar las adiciones o correcciones, sería lo primero, en cuyo caso se sanciona el texto aprobado por la Cámara de Origen. Puede insistir en la redacción originaria, para lo cual se requiere mayoría absoluta. En este caso se sanciona el texto aprobado por la Cámara de Origen, que sería diputado, y pasa al Poder Ejecutivo. O la tercera alternativa es que no logre la mayoría absoluta
nos referimos a diputados para insistir en la redacción originaria, con lo cual se sanciona el texto aprobado por la Cámara de Revisora y por lo tanto pasa al Poder Ejecutivo. Bueno, acá tenemos un poco una continuación del tema, y entonces aquí aparece la interpretación del artículo 81. Esto es lo que se ha discutido tanto en diputados como en el Senado. Y acá entonces volvemos con este tema porque el proyecto del paquete fiscal es un proyecto que tiene varios temas, como sabemos tiene varios títulos, pero no conforma una multiplicidad de proyectos, sino es una unidad del proceso de formación de leyes. Es una sola unidad y no son varias leyes que están incluidas en el mismo. Recuerdo que el artículo 81 de la Constitución Nacional establece que los proyectos que sean rechazados totalmente por una de las cámaras no podrán repetirse, como decíamos antes, en las sesiones de aquel año. Pero el artículo 81 de la Constitución no habla de ninguna manera de rechazos parciales. Los rechazos deben ser totales y esta es la única circunstancia que prevé la Constitución Nacional. Entonces nosotros seguimos con el esquema, decimos de la votación en general, del proyecto en general, entonces se define el rechazo total, como por ejemplo pasó en el proyecto de Massa. Si hay adiciones o hay correcciones, como ha ocurrido en el Senado, vuelve a diputados. Vuelve a diputados. Y acá recordamos que la votación negativa del Senado, por ejemplo, en lo que hace al impuesto a las ganancias y a bienes personales, por lo que decimos, no conforma un rechazo total del proyecto, sino un rechazo parcial, que es lo que no está contemplado en el artículo 41. Siendo así, entonces esto vuelve a diputados, diputados insiste en la norma original y en el caso que diputados llegue a aprobar con una mayoría igual o superior a la que aprobó el Senado, entonces prevalece la Cámara de Origen, por ser justamente Cámara de Origen, este es el sentido del artículo 81 de la Constitución, por interpretar que la Cámara de Diputados es la que está más cerca del pueblo y por esa razón le da el artículo 81 prevalencia a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó con estas normas. Por un lado, la ley bases tiene modificaciones en el Senado, pero esas modificaciones, cuando son tratadas en diputados, tiene una aprobación de 147 votos contra 107, 2 abstenciones, por lo tanto, ¿qué dice esto? Que se aceptan las modificaciones introducidas por el Senado en la ley bases. En el paquete fiscal vamos a ver que hay distintas situaciones, y esto es para comprender lo que pasó después. Por ejemplo, lo que hace a los gastos tributarios, este artículo 111 que desapareció, pero que estaba en el proyecto original, que insiste diputados, cuando el Senado lo excluye, insiste en diputados, después vuelve a diputados, se trata, pero tiene un voto negativo. O sea, 148 a 107, por lo tanto, no se aprueba el artículo 111 de gasto tributario, que queda fuera de toda normativa. Hoy ya no existe más. En el impuesto a las ganancias también tenemos algo similar, porque hay modificaciones en el Senado. Por un lado, diputados insiste, y esas modificaciones diputados sí tiene aprobación. Por lo tanto, el texto del impuesto a las ganancias es el texto con las modificaciones de diputados, lo mismo que pasa en bienes personales. Y en las demás normas del paquete fiscal
también tenemos modificaciones en el Senado que terminan siendo aceptadas por diputados y por lo tanto el texto es el de la Cámara Revisora. En definitiva, los textos definitivos de la ley bases es la que aprobó el Senado, la moratoria y blanqueo es la que aprobó el Senado, bienes personales aprobado por diputados, el ITI por el Senado, ganancias diputados y todos los demás por el Senado. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que si seguimos el trámite parlamentario hay tres aspectos centrales. Lo que aprobó diputados, 29 de abril, lo que aprobó el Senado, que fue el 13 de junio, y diputados con la versión definitiva el 28 de junio. Con todo esto, llegamos entonces, desde nuestro punto de vista, a la conclusión que estamos en la misma línea que la posición mayoritaria, es decir, que cuando el artículo 81 de la Constitución nos está hablando de rechazo total, no prevé el parcial. Y cuando nosotros tocamos este paquete fiscal, en realidad estamos hablando de una sola unidad y no de varias. Por lo tanto, cuando se quiere dejar sin efecto ganancias o bienes personales, esto no tiene el efecto de una exclusión total, sino parcial, con lo cual no tiene cabida en el artículo 81. Esta posición, más allá que la oposición ha sostenido que va a judicializar este tema, tenemos que decir que la Corte ya se ha expresado en este sentido y en el mismo sentido que nosotros estamos comentando. Y pasamos a las últimas preguntas, que son las que están referidas al blanqueo. Respecto del blanqueo de los $100.000, hay dos preguntas. Hay una que dice cuál sería el impacto de acuerdo a la fecha de retiro de los fondos. Bueno, acá recuerdan que habíamos dicho que ese depósito debía efectuarse en las cuentas especiales antes del 30 de septiembre y tenía que quedar hasta el 30 de septiembre del 2024. Por lo tanto, en el momento en que se retire estos fondos, que van a ser después del 30 de septiembre, no corresponde retención alguna porque el valor era 100.000. Pero también recuerden que hemos señalado en el comentario que la reglamentación introdujo un aspecto novedoso. Y ese aspecto novedoso es que ese contribuyente que está haciendo la regularización de $100.000, por ejemplo, la hace en el mes de agosto, podría en el mes de agosto retirar los fondos y comprar el inmueble, comprar el automóvil, teniendo, por supuesto, perfectamente documentado la operación, y en este caso no paga ningún tipo de impuesto, insisto, porque esta es una norma que apareció por vía reglamentaria, no previsto en la ley. Obviamente, el objetivo que tiene esta norma es la de incentivar este tipo de inversiones. También nos pregunta si esa fecha del 30 de septiembre del 24 es 24 o 25. No, es 24, 30 de septiembre del 24. Hay otra pregunta que se refiere a un contribuyente que tiene ingresos por alquileres en dólares, en realidad no lo declaró, y sí, en este supuesto podría regularizar por blanqueo, sí puede regularizar y queda liberado el impuesto omitido oportunamente. En materia de valuación de inmuebles, hay una consulta que dice si como consecuencia de la mecánica de la evaluación no se estaría tomando 16 veces el valor de la evaluación. Bueno, no. En realidad, lo que está estableciendo la norma para lo que es el impuesto mínimo es tomar el valor a los efectos
de los impuestos que corresponden sobre esa propiedad, y eso se multiplica por 4, no es por 4 y por 4. Entonces, una sola vez por 4, con lo cual esa alternativa no se da. Hay otra pregunta que nos dicen si un inmueble que está escriturado a nombre de terceros puede ser regularizado por el efectivo dueño, que es un tercero. Esto lo hemos comentado también en el desarrollo de la charla y habíamos dicho que este mecanismo de regularización, que era un mecanismo de excepción, desapareció del texto definitivo de la norma, estaba en algún momento en el proyecto. Con lo cual, en este caso no hay posibilidad de regularizar porque justamente el inmueble está declarado, entonces no es objeto del blanqueo. Nos preguntan qué ocurre un contribuyente que tiene que blanquear, que tiene que pagar el impuesto especial en dólares y no tiene dólares, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si no tiene dólares, si no tiene cuenta especial en dólares, obviamente tendrá que tomar sus pesos, ir al contado con liqui, hacerse los dólares y con eso pagar el impuesto correspondiente. Nos preguntan también, en el caso de una persona humana, cuáles son las exclusiones para que en definitiva no pueda entrar en el blanqueo. Bueno, son varias. En primer lugar, no debe tratarse de un residente en el exterior. Solamente podrá regularizar si ese residente que está en el exterior en su momento fue residente en la Argentina. Pero si es residente del exterior, como consecuencia del trámite legislativo, también quedó excluido de la posibilidad de blanqueo. Tampoco pueden blanquear los funcionarios públicos, ni pueden blanquear los familiares, tal cual hemos mencionado en su momento. Tampoco pueden blanquear las personas que tengan sentencias por la ley penal tributaria o por el código aduanero en la medida que hayan sido condenados en segunda instancia, y tampoco van a poder regularizar aquellos que estén procesados por esa serie de delitos que habíamos comentado, que son delitos del Código Penal, o sea, no los tributarios, delitos comunes del Código Penal, también queda fuera de la posibilidad. En estos casos, si estamos ante una situación de un juicio en trámite, el contribuyente podría llegar a regularizarlo en forma condicional, porque si con posterioridad tiene el procesamiento, aunque no sea firme el procesamiento, queda directamente excluido del régimen. Y la última pregunta está referido a las criptomonedas, que también lo hemos desarrollado en la charla de hoy, y acá nos preguntan la situación de un contribuyente que tiene los depósitos, pero no lo tiene en custodia de un proveedor tal cual lo establecimos nosotros. Recuerden que en este caso la reglamentación tomó un atajo para llegar a probar la existencia de las criptomonedas. Y esa disposición establece que tienen que ser esos depósitos en cuentas de custodias o administración de proveedores que tengan la debida inscripción en la CNB, en cuyo caso se lo van a considerar como criptomonedas en el país. Lo dijimos porque las criptomonedas en el exterior, por la modificación que tuvo en la ley, no se puede regularizar. Conclusión, si este contribuyente tiene ese depósito en una cuenta que no tiene custodia o administración por parte de un proveedor de este tipo de monedas, tiene la posibilidad hasta el día 30 de septiembre del 2024 hacer una transferencia, transferirlo a una cuenta del proveedor que esté registrado en la Comisión Nacional de Valores, y en ese caso sí, únicamente en ese caso podrá efectuar la regularización.